Ya se llevaron a cabo los partidos del 19 de junio correspondientes a la jornada 2 del emocionante Mundial de Clubes. Por eso, en este video estaremos revisando rápidamente cada resultado para luego ver cómo quedó la tabla de posiciones y finalizar mencionando los horarios de los siguientes encuentros. Recuerda dejar tu like y suscribirte activando la campanita. En un duelo correspondiente al grupo A, Palmeiras derrotó 2-0 a Al-Ahly y se posicionó como líder de su grupo, que también integran Inter Miami y Porto. El equipo brasileño logró imponer condiciones en el segundo tiempo, tras un primer tramo parejo, y justificó con claridad el triunfo en la parte complementaria. Luego de una primera mitad muy disputada, con escaso juego asociado y marcada por el roce físico, Palmeiras logró abrir el marcador apenas iniciado el segundo tiempo. En una jugada a balón parado, Wessam Abou Ali, en contra y de cabeza, puso el 1-0 a favor del elenco sudamericano. Ese tanto cambió el trámite del partido y abrió espacios que los brasileños aprovecharon. Minutos después, y en una gran transición ofensiva, Mauricio asistió a José López, quien había ingresado poco antes, y el delantero argentino definió con clase ante la salida del arquero africano, estableciendo el 2-0 definitivo. El encuentro tuvo que ser interrumpido temporalmente debido a tormentas eléctricas, y tras evacuar al público y una espera de aproximadamente media hora, el juego se reanudó sin que se modificara el resultado. Palmeiras incluso tuvo ocasiones para ampliar la ventaja, pero no logró concretar. Del otro lado, Al-Ahly mostró desgaste físico y no consiguió inquietar al conjunto brasileño en el tramo final. Con este triunfo, Palmeiras suma 4 puntos y se convierte en el nuevo líder del grupo A. Inter Miami logró la victoria más importante de su corta historia al derrotar por 2-1 al FC Porto en el grupo A. En un partido cargado de emociones, las Garzas dieron vuelta a un resultado adverso y se ilusionan con la clasificación a octavos de final. La gran figura fue Lionel Messi, autor del gol del triunfo con un tiro libre magistral. El inicio fue cuesta arriba para el equipo estadounidense. A los 8 minutos, un penal le permitió al conjunto portugués ponerse en ventaja. Samuel Omorodion ejecutó con precisión y adelantó al Porto. Poco después, Alan Dorala estuvo cerca de ampliar con un remate que se estrelló en el poste. El primer tiempo terminó con preocupación en Inter Miami, que no encontraba el camino. Sin embargo, en el complemento, el desarrollo cambió por completo. Apenas iniciada la segunda mitad, Marcelo Weigand asistió a Telasco Segovia, quien con una gran definición decretó el empate a los 47 minutos. Ese tanto revitalizó a los norteamericanos, que se lanzaron en busca del segundo. A los 54 minutos, Messi apareció en todo su esplendor. Con un golazo de tiro libre, colocó el 2-1 definitivo y desató la euforia en el estadio. A partir de allí, Inter Miami resistió con solidez los intentos del Porto y sostuvo la ventaja con entrega y sacrificio. Con este triunfo, Inter Miami suma 4 puntos, los mismos que Palmeiras en el grupo A. En la última jornada, ambos se enfrentarán y un empate clasificaría a los dos a los octavos de final del torneo que se disputa en Estados Unidos. Atlético de Madrid venció 3-1 a Seattle Sounders en el Lumen Stadium por la segunda jornada del grupo B. El equipo de Diego Simeone, que venía de una dura derrota ante PSG, sumó sus primeros 3 puntos con una actuación efectiva y un doblete de Pablo Barrios, la gran figura del encuentro. El primer tanto llegó temprano, tras una buena jugada colectiva que Barrios transformó en el 1-0. Poco antes del descanso, el árbitro anuló un penal a favor del Atlético tras revisión del VAR, por una falta sobre Giuliano Simeone. En el complemento, Axel Witsel amplió la ventaja tras un rebote, luego de un córner ejecutado por Julián Álvarez y Rodrigo de Paul. Albert Rusnak descontó rápidamente para los locales, pero Barrios volvió a aparecer y selló el 3-1 definitivo. Atlético tuvo chances para aumentar la cuenta, aunque también sufrió en defensa. Con esta victoria, llega a 3 puntos y definirá la clasificación ante Botafogo, mientras que Seattle quedó prácticamente eliminado. Botafogo dio el gran golpe en el grupo B al vencer por 1-0 al Paris Saint-Germain en el estadio Rose Bowl de Los Ángeles y convertirse en líder absoluto con 6 puntos, tras 2 triunfos consecutivos. El conjunto brasileño venía de ganarle por la mínima a Seattle Sounders, y esta vez se impuso nada menos que ante el vigente campeón de la Champions, que había debutado con una contundente goleada ante Atlético de Madrid. El duelo, cargado de tensión y lucha táctica, se desarrolló bajo el ritmo impuesto por Botafogo, que apostó por el orden defensivo y el contragolpe. El PSG, dirigido por Luis Enrique, nunca logró sentirse cómodo ante la presión y la solidez del equipo brasileño. La única diferencia en el marcador llegó gracias a una transición rápida, un pase largo encontró a Igor Jesús, que encaró con decisión, remató entrando al área y, tras un leve desvío, venció al arquero para establecer el 1-0. En el segundo tiempo, el conjunto parisino salió decidido a buscar la igualdad. Tuvo su ocasión más clara en un centro de Vitina que encontró a Gonzalo Ramos solo frente al arco, pero su cabezazo fue contenido por una atajada fenomenal del arquero Joan, una de las figuras del partido. De ahí en adelante, Botafogo resistió con orden y solidez. A PSG le costó encontrar variantes ofensivas y el tiempo jugó a favor del equipo brasileño, que terminó celebrando un triunfo histórico.
Con este resultado, Botafogo suma 6 puntos y lidera el grupo B, mientras que PSG queda con 3. Todo se definirá en la última jornada, donde los brasileños enfrentarán al Atlético de Madrid y los franceses buscarán la clasificación frente a Seattle Sounders. Ahora con esos resultados veremos cómo quedó la tabla de posiciones. Recuerda que para mostrar tu apoyo puedes compartir el video, darle manito arriba, dejar tu comentario y suscribirte activando la campanita. Entonces, los equipos quedaron posicionados de la siguiente manera. En el grupo A, Palmeiras ocupa el primer puesto con 4 puntos tras 2 partidos jugados. Ha conseguido una victoria y un empate, sin conocer la derrota hasta el momento. Ha marcado 2 goles y no ha recibido ninguno, lo que le otorga una diferencia de goles de +2, la mejor del grupo. El equipo brasileño ha sido sólido defensivamente y oportuno en ataque, y llega a la última jornada dependiendo de sí mismo para asegurar la clasificación. Con solo empatar ante Inter Miami, sellará su pase a octavos. Inter Miami se ubica en el segundo lugar, también con 4 puntos en 2 partidos, con un desempeño idéntico al de Palmeiras en cuanto a victorias y empates, aunque con una diferencia de goles inferior. El conjunto estadounidense ha convertido 2 goles y ha recibido 1, con una diferencia de +1. Su victoria clave ante Porto y el reciente empate ante Palmeiras lo dejan muy bien perfilado. Si empata en la última jornada, también clasificará, y si gana, lo hará como primero del grupo. Porto aparece en el tercer lugar, con apenas 1 punto tras 2 encuentros. No ha conseguido victorias, pero suma un empate y una derrota, con 1 gol a favor y 2 en contra, lo que le da una diferencia de goles de -1. El equipo portugués está en una posición delicada y ya no depende de sí mismo. Está obligado a ganar en la última jornada y esperar una combinación de resultados, principalmente que haya un perdedor entre Palmeiras e Inter Miami, y que la diferencia de goles lo favorezca. Al-Ahly cierra la tabla en el cuarto puesto, también con 1 punto en 2 partidos. Su rendimiento ha sido bajo, un empate y una derrota, sin goles a favor y con 2 en contra, lo que le da una diferencia de -2, la peor del grupo. Al igual que Porto, necesita ganar en la última fecha y esperar resultados ajenos. Su gran problema es la falta de poder ofensivo, algo que debe corregir si quiere aspirar a seguir en el torneo. En resumen, Palmeiras e Inter Miami lideran y dependen de sí mismos para clasificar, mientras que Porto y Al-Ahly están en zona de eliminación y deberán ganar y esperar para tener alguna chance de avanzar. En el grupo B, Botafogo se ubica como líder con 6 puntos en 2 partidos jugados, producto de 2 victorias consecutivas. Ha convertido 3 goles y ha recibido 1, por lo que cuenta con una diferencia de goles de +2. El conjunto brasileño ha sorprendido al vencer tanto a Seattle Sounders como a Paris Saint-Germain, y llega a la última jornada en una posición inmejorable. Un empate ante Atlético de Madrid le asegura el pase como primero de grupo. Incluso con una derrota, podría clasificar, dependiendo del resto de resultados. Paris Saint-Germain ocupa el segundo lugar con 3 puntos tras una victoria y una derrota en 2 presentaciones. Es el equipo con mejor diferencia de goles del grupo, que es +3, gracias a los 4 goles a favor y solo 1 en contra, aunque esa cifra se debe mayormente a la goleada inicial ante Atlético. Tras perder con Botafogo, se juega todo en la última jornada frente a Seattle Sounders. Si gana, clasifica. Si empata, necesitará que Atlético no gane. Está obligado a no fallar. Atlético de Madrid se encuentra en el tercer puesto, también con 3 puntos, aunque con una diferencia de goles de -2, como resultado de 3 goles a favor y 5 en contra. Venció a Seattle, pero cayó duramente ante PSG. Necesita ganar en la última fecha frente a Botafogo para aspirar a clasificar. Un empate podría dejarlo fuera, por lo que está en situación de riesgo. La diferencia de goles juega en su contra. Seattle Sounders cierra el grupo en el cuarto lugar, sin puntos luego de 2 derrotas. Ha marcado 2 goles y ha recibido 5, lo que le deja una diferencia de goles de -3, la peor del grupo. Las derrotas ante Botafogo y Atlético lo dejaron al borde de la eliminación. Solo le sirve ganar ante PSG y esperar una combinación de resultados y diferencia de goles favorable para seguir con vida, aunque sus opciones son muy limitadas. La definición del grupo B será apasionante. Botafogo depende de sí mismo y lidera con comodidad, mientras que PSG y Atlético de Madrid pelean mano a mano el segundo cupo, y Seattle Sounders necesita un milagro para evitar la eliminación. En el grupo C, Bayern Múnich lidera con total autoridad. El equipo alemán ocupa el primer lugar con 3 puntos, tras una aplastante victoria por 10-0 sobre Auckland City. Con solo un partido disputado, ya suma 10 goles a favor, ninguno en contra y una diferencia de gol de +10, la más alta del torneo hasta el momento. Su clasificación parece encaminada, y si mantiene este nivel, no solo avanzará sin complicaciones, sino que lo hará como uno de los grandes favoritos al título. En la segunda posición se encuentra Boca Juniors, con 1 punto, tras empatar 2-2 frente a Benfica. El conjunto argentino disputó un encuentro, en el que anotó 2 goles y recibió 2, lo que le otorga una diferencia de gol de 0.
De momento está empatado con el tercer lugar, por lo que deberá sumar una victoria para no depender de otros resultados en su camino hacia los octavos de final. Benfica se sitúa en el tercer puesto, también con un punto, producto del mismo empate 2-2 ante Boca. Con idéntico registro de un partido jugado, 2 goles a favor, 2 en contra y una diferencia de 0, su ubicación actual no es ni mucho menos definitiva, ya que está igualado con el equipo argentino. El conjunto portugués aún está en carrera, y lo que haga en sus próximos partidos será clave para meterse en la siguiente fase. En el cuarto lugar se encuentra Auckland City, que inició su participación con una durísima derrota por 10-0 frente al Bayern. Con 0 puntos, 0 goles a favor, 10 en contra y una diferencia de gol de -10, el equipo neozelandés no solo está en zona de eliminación, sino que ya se perfila como uno de los clubes con mayores dificultades en el torneo. Necesitará una hazaña en sus próximos 2 partidos para revertir esta situación. Con 2 jornadas por delante, Bayern Múnich ha tomado la delantera con fuerza, mientras que Boca y Benfica mantienen una disputa pareja por el segundo cupo. Auckland City, por su parte, deberá superar un inicio demoledor si desea mantenerse con vida en esta edición del Mundial de Clubes. En el grupo D, Chelsea encabeza en el primer lugar con 3 puntos, tras una victoria por 2-0 en su debut. El conjunto inglés suma un partido ganado, 2 goles a favor, 0 en contra y una diferencia de gol de +2. Comenzó con paso firme, mostrando solidez defensiva y eficacia ofensiva, lo que le permite mirar con optimismo su camino hacia los octavos de final. En la segunda posición aparece Flamengo, también con 3 puntos, gracias a su triunfo por 2-0 en el arranque. Al igual que Chelsea, suma una victoria, 2 goles a favor, ninguno en contra y una diferencia de gol de +2. La igualdad de cifras los deja parejos en todos los criterios, por lo que su ubicación no es definitiva. El equipo brasileño respondió con jerarquía en su estreno y es claro candidato a seguir avanzando. Esperance de Túnez se encuentra en el tercer puesto, sin puntos, tras su derrota por 2-0. Disputó un partido, en el que no logró marcar goles y recibió 2, lo que le deja con una diferencia de gol de -2. Por ahora está en zona de eliminación, aunque aún le quedan 2 partidos para intentar revertir su situación. Su desafío inmediato es sumar y mejorar en ataque si quiere tener opciones de seguir con vida. Los Angeles FC ocupa el cuarto lugar, también con 0 puntos, luego de caer por 2-0. El equipo norteamericano tuvo un arranque complicado, sin goles a favor y con 2 en contra, lo que le deja con una diferencia de -2. Igual que el equipo tunecino, necesita una pronta reacción para evitar la eliminación. El margen de error es mínimo. Con todo por decidir en las 2 jornadas restantes, Chelsea y Flamengo han tomado una valiosa ventaja inicial, mientras que Esperance y LASK están obligados a ganar para no quedar fuera prematuramente del Mundial de Clubes 2025. En el grupo E, River Plate ocupa el primer lugar con 3 puntos, tras vencer por 3-1 a Urawa Red Diamonds en su debut. El conjunto argentino suma una victoria, 3 goles a favor, 1 en contra y una diferencia de gol de +2. Fue un estreno convincente, donde manejaron el juego con autoridad y respondieron bien ante el descuento rival. Con este resultado, River se perfila como candidato a clasificar. En la segunda posición aparece el Inter de Milán, que igualó 1-1 ante Monterrey en un duelo parejo. El equipo italiano tiene un punto, con un gol a favor, 1 en contra y una diferencia de gol de 0. El empate deja a Inter en la lucha directa por los puestos de clasificación, aunque deberá ganar en la próxima jornada para no complicarse. Monterrey está en el tercer lugar, también con un punto, producto de su empate 1-1 frente al equipo italiano. Al igual que Inter, tiene un gol a favor, 1 en contra y una diferencia de gol de 0. El equipo mexicano mostró actitud y orden ante un rival exigente y mantiene intactas sus chances de avanzar. La definición dependerá en gran medida de su siguiente partido. Urawa Red Diamonds cierra el grupo en el cuarto puesto, sin puntos, tras perder 3-1 con River. El equipo japonés tiene un gol a favor, 3 en contra y una diferencia de gol de -2. Está en zona de eliminación y si quiere seguir con vida en el torneo, está obligado a sumar en la siguiente jornada. Así, tras la primera fecha, River toma la delantera con paso firme, mientras que Inter y Monterrey mantienen la paridad. Urawa, en cambio, quedó golpeado, pero aún con margen para reaccionar en un grupo que promete estar muy parejo hasta el final. En el grupo F, en lo más alto de la tabla aparece Mamelodi Sundowns, que debutó con una victoria muy valiosa por 1-0 sobre Ulsan Hyundai. El equipo sudafricano mostró orden y eficacia, y con este resultado suma 3 puntos, con un gol a favor, 0 en contra y una diferencia de gol de +1. Este arranque los coloca como líderes del grupo y en una buena posición para buscar la clasificación a los octavos de final. En la segunda casilla se encuentra Borussia Dortmund, que empató 0-0 ante Fluminense en un partido de estilos opuestos. El equipo alemán no logró marcar diferencias, pero rescató un punto y mantiene el arco invicto. Con un empate, suma un punto, sin goles anotados ni recibidos, y una diferencia de gol de 0. Actualmente ocupa zona de clasificación directa, aunque con escaso margen.
Muy cerca, y con el mismo puntaje, está Fluminense, también con un punto producto del empate sin goles frente a los alemanes. El conjunto brasileño dejó una buena imagen en el primer tiempo y mostró que puede competirle de igual a los europeos. Tiene 0 goles a favor, 0 en contra y diferencia neutra. Sin embargo, al estar tercero, de momento está fuera de zona de clasificación directa y necesitará sumar para cambiar su situación. Cierra el grupo Ulsan Hyundai, que cayó por la mínima diferencia ante Mamelodi. El conjunto asiático mostró ímpetu pero le faltaron ideas claras para remontar. Con 0 puntos, un gol en contra y diferencia negativa de 1, se ubica en el último lugar y se jugará una carta decisiva en la próxima jornada si quiere mantener sus chances. Con una sola fecha disputada, el grupo F sigue completamente abierto. Mamelodi dio el primer golpe, pero todavía nada está definido. Cada equipo tiene 2 partidos por delante, y los márgenes son tan ajustados que cualquier victoria puede cambiar por completo el panorama. En el grupo G, Juventus se ubica en el primer lugar con 3 puntos, producto de una goleada contundente por 5-0 frente al Al-Ain. El equipo italiano ha jugado un partido, sumando una victoria, sin empates ni derrotas, con 5 goles a favor y ninguno en contra. Su diferencia de goles es de +5, lo que le da una ventaja clara en caso de igualdad de puntos. La Juventus ha empezado con paso firme y con una victoria tan amplia, se perfila como uno de los favoritos para avanzar a octavos. Si mantiene este rendimiento, con un solo triunfo más podría asegurar su clasificación. Manchester City ocupa el segundo puesto, también con 3 puntos, gracias a su victoria por 2-0 frente a Wydad. El conjunto inglés suma un partido jugado, una victoria, ningún empate ni derrota, con 2 goles a favor y ninguno en contra. Su diferencia de goles es de +2. El City ha cumplido con el objetivo inicial y ahora se prepara para medirse con rivales más exigentes. Si logra puntuar en su siguiente encuentro, quedaría muy cerca de los octavos de final. Wydad Athletic Club, de Marruecos, está en la tercera posición con 0 puntos. En su debut cayó 2-0 ante el Manchester City. Tiene un partido disputado, ninguna victoria, ningún empate y una derrota. No ha marcado goles y ha recibido 2, por lo que su diferencia de goles es de -2. De momento está en zona de eliminación directa, pero aún le quedan 2 partidos para intentar revertir la situación. Su margen de error es mínimo y necesita al menos una victoria y otro resultado favorable para tener opciones. Al-Ain, de Emiratos Árabes Unidos, cierra la tabla en la cuarta casilla también con 0 puntos, tras caer por 5-0 ante Juventus. Jugó un partido, no ha ganado ni empatado, y suma una derrota. Su balance de goles es el peor del grupo, con 0 a favor y 5 en contra, lo que lo deja con una diferencia de goles de -5. Está obligado a ganar sus próximos 2 encuentros y a mejorar considerablemente su diferencia de goles para tener chances de clasificación. Con solo 2 fechas restantes, cada partido será decisivo. Juventus y Manchester City están momentáneamente en zona de octavos de final, mientras que Wydad y Al-Ain deberán reaccionar de inmediato si quieren evitar la eliminación en la fase de grupos. En el grupo H, Red Bull Salzburgo lidera con 3 puntos tras imponerse por 2-1 a Pachuca. El conjunto austríaco ha jugado un partido y logró una victoria. No registra empates ni derrotas, con 2 goles a favor y 1 en contra, lo que le da una diferencia de goles de +1. Este inicio le permite colocarse en zona de clasificación directa a los octavos de final. Su próxima presentación, ante Al-Hilal, puede consolidarlo como candidato si vuelve a sumar. Real Madrid se encuentra en la segunda posición con 1 punto, producto de su empate 1-1 ante Al-Hilal. Los dirigidos por Xabi Alonso han disputado un solo encuentro, sin victorias ni derrotas, y con igualdad de goles anotados y recibidos. Su diferencia de goles es 0. El equipo español mostró algunas dudas en su debut y quedó con la sensación de que pudo haber ganado, sobre todo tras cerrar un penal en los minutos finales. Deberá mejorar en la segunda fecha para mantenerse entre los 2 primeros. Al-Hilal también suma 1 punto y está empatado a puntos con el segundo. Igualó 1-1 con Real Madrid en la primera jornada. Tiene un partido jugado, sin victorias ni derrotas, con 1 gol marcado y 1 recibido. Su diferencia de goles también es 0. El conjunto árabe dejó una grata impresión en su debut, mostrando orden y carácter. Si consigue una victoria ante Salzburgo en la segunda fecha, puede escalar al liderato del grupo. Pachuca se ubica en el cuarto puesto sin puntos. El representante de CONCACAF cayó por 2-1 frente a Salzburgo en un duelo que estuvo demorado más de 2 horas por tormentas. Tiene un partido jugado, sin triunfos ni empates, con una derrota. Ha convertido 1 gol y recibió 2, lo que lo deja con una diferencia de goles de -1. Está en zona de eliminación directa, pero aún le quedan 2 partidos por disputar. Si logra una hazaña frente al Real Madrid en la segunda jornada, podría reengancharse a la pelea por los octavos. De momento, Salzburgo ocupa puesto de clasificación directa y Real Madrid empata con Al-Hilal, pero todo puede cambiar en la segunda fecha. Con diferencias mínimas, el grupo H promete ser uno de los más parejos y disputados del torneo. Ahora veremos los horarios de los siguientes encuentros.
La jornada 2 se reanuda el viernes 20 de junio. A las 10 de la mañana en México, Benfica se enfrenta a Oakland City. En Perú, Colombia y Ecuador este duelo será a las 11 de la mañana, en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 12 del mediodía, y en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a la 1 de la tarde. En España, se jugará a las 6 de la tarde. Ese mismo día, a las 12 del mediodía hora mexicana, se viene un partidazo entre Flamengo y Chelsea. En Perú, Colombia y Ecuador, el duelo será a la 1 de la tarde, en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 2, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 3 de la tarde, y en España, a las 8 de la noche. Más tarde, a las 4 de la tarde en México, el Los Angeles FC se mide ante el Tunis. Este encuentro será a las 5 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 6 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 7 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y a la medianoche en España. Y para cerrar el viernes, a las 7 de la noche hora mexicana, el choque más esperado del día, Bayern Múnich frente a Boca Juniors. En Perú, Colombia y Ecuador, se jugará a las 8 de la noche, en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 9, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 10 de la noche, y en España, a las 3 de la madrugada del sábado. El sábado 21 de junio también presenta 4 encuentros. A las 10 de la mañana hora de México, el Mamelodi Sundowns se enfrenta al Borussia Dortmund. En Perú, Colombia y Ecuador será a las 11, en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 12, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a la 1 de la tarde, y en España, a las 6 de la tarde. A la 1 de la tarde en México, el Inter de Milán choca con el Urawa Red Diamonds. Este partido será a las 2 de la tarde en Perú, Colombia y Ecuador, a las 3 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 4 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y a las 9 de la noche en España. El tercer encuentro del sábado será a las 4 de la tarde en México, entre Fluminense y Ulsan HD. A las 5 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 6 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 7 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a la medianoche en España. Cierra la jornada sabatina el duelo entre River Plate y Monterrey, programado para las 7 de la noche hora mexicana. En Perú, Colombia y Ecuador, será a las 8, en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 9, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 10 de la noche, y en España, a las 3 de la madrugada del domingo. Finalmente, el domingo 22 de junio se jugarán los últimos 4 partidos de esta tanda. A las 10 de la mañana en México, Juventus se enfrenta a Wydad Casablanca. Será a las 11 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 12 en Bolivia, Chile y Venezuela, a la 1 de la tarde en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 6 de la tarde en España. A la 1 de la tarde hora mexicana, el Real Madrid se medirá con Pachuca. En Perú, Colombia y Ecuador será a las 2, en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 3, en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, a las 4 de la tarde, y en España, a las 9 de la noche. A las 4 de la tarde en México, será el turno de FC Salzburg frente a Al Hilal. A las 5 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 6 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 7 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a la medianoche en España. Y finalmente, el último partido del domingo se jugará a las 7 de la noche hora mexicana, cuando Manchester City enfrente al Al Ain de Emiratos Árabes. Este partido se verá a las 8 en Perú, Colombia y Ecuador, a las 9 en Bolivia, Chile y Venezuela, a las 10 de la noche en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, y a las 3 de la madrugada del lunes en España. ¿Cuál de esos partidos será el más emocionante? Como siempre, déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale manito arriba al video y suscríbete activando la campanita. Por lo pronto yo me despido recordándote que te ha hablado Samiel y gracias por acompañarme en este video. Nos vemos en el siguiente.